Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta tercera charla del ciclo Nuevas Tecnologías para la Investigación. Hoy nuevamente nos acompaña Juan Pablo Mora con la charla sobre consideraciones técnicas y éticas del Big Data. Esperamos que nos sigan acompañando. La idea es que desde la Vicerrectoría de Investigación, en conjunto con el programa de la Maestría en Administración de Empresas, estamos ofreciendo este ciclo de charlas en temas de nuevas tecnologías para que nuestros profesores, estudiantes conozcan sobre estas nuevas tecnologías y puedan aplicarlos en sus proyectos y en sus procesos de investigación. Esperamos que nos sigan acompañando y quedamos atentos de cualquier duda que puedan tener y cualquier necesidad que tengan desde la Vicerrectoría. Los dejo con Juan Pablo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero de todo, muchísimas gracias nuevamente a Erika y a la Vicerrectoría de Investigación por esta invitación a participar de este ciclo de charlas. Como les comentaba, mi nombre es Juan Pablo Mora, yo soy el director de programas de la Maestría en Administración de Empresas acá en la universidad. Esta es la tercera charla de un ciclo de charlas que hemos construido básicamente para que ustedes conozcan un poco más acerca de nuevas tecnologías, enfocadas particularmente en temas de manejo de datos, informática de datos, que es un tema que digamos, conozco bien. Tengo una maestría en ciencia de datos con aplicaciones urbanas de la Universidad de Nueva York. En esta tercera charla, como les venía contando para los que han participado de las otras dos y los que no, voy a contarles un poco acerca de unas consideraciones técnicas, particularmente algunos detalles sin ir en mucha profundidad, solamente para que ustedes conozcan de qué trata el tema de Big Data, cuál es este tipo de tecnologías o por qué son tan útiles realmente y de dónde surgen. Y también un tema muy importante desde el punto de vista de investigación, que son las consideraciones éticas, que se ha vuelto un tema bastante importante últimamente desde el punto de vista de los manejos de los datos y particularmente lo vamos a ver, de cómo la investigación tiene que tener mucho cuidado en el manejo de este uso de datos, de privacidad de los datos, de administración de los datos, que es un punto que a medida que la tecnología va avanzando, desafortunadamente la legislación y el conocimiento particular de la investigación no ha ido avanzando de la mano, con lo cual digamos que normalmente la tecnología siempre va un paso más adelante y la idea es tratar como de estar alineados con estos avances tecnológicos para conocer un poco más acerca de esas limitaciones éticas. Entonces, quiero arrancar por hablarles un poco del tema de Big Data. Para los que estuvieron en algunas charlas la vez pasada, lo mencioné, digamos, marginalmente, pero aquí, digamos, quiero hacer una introducción un poco más pequeña. Esto es una infografía, básicamente, que lo hace todos los años alguna organización no gubernamental o alguna organización relacionada con el tema de generación de contenido a nivel de Internet, y lo que hace es resumir cuánta información como seres humanos estamos generando en un minuto del año, en este caso en el 2019, en redes sociales particularmente, en todas las interacciones. Entonces ustedes van a ver que hay una gran cantidad de información que se va generando. Hay cifras como Facebook, que hay 1 millón de personas que se loguean o que entran directamente a la plataforma de Facebook cada minuto del año 2019. Hay 3 millones de búsquedas que hacemos cada minuto en Google particularmente, o se ven más de 694.000 horas de video en streaming cada minuto, es un aproximado, en Internet en este caso. Entonces realmente el punto importante de esto no es tanto las cifras, que son cifras bastante grandes, pero no nos dicen realmente mucho, a no ser que las pongamos en alguna dimensión, sino lo que nos habla particularmente del tema del nacimiento de lo que es las tecnologías de Big Data. Está muy alineado con el nacimiento de lo que conocemos realmente hoy como la Internet o el proyecto World Wide Web, que nació hace 30 años exactamente. Aunque realmente como un proyecto de investigación nació en la Universidad de Stanford hace mucho más tiempo, realmente se considera que a partir del año 1989 la Internet se lanzó como un producto comercial donde nosotros, los usuarios finales, podemos acceder libremente a consumir información o a compartir información. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Que no estamos solamente compartiendo información o consumiendo información, sino generando grandes, múltiples
y variadas cantidades de información y la estamos compartiendo. Entonces realmente el nacimiento del Internet está muy alineado con los nacimientos de las tecnologías asociadas a lo que es el Big Data. Hasta antes del Big Data existían formas de manejar la información que tenían la mayoría de las compañías, que eran bases de datos organizadas. Típicamente podemos pensar en algo así como un Excel, donde hay filas, donde hay columnas y donde hay una organización básica de los datos, y las organizaciones o las empresas buscaban básicamente recopilar información en esas bases de datos, hacer búsquedas y hacer cruce de esa información, y existían unas metodologías, digamos, relativamente sencillas para manejar esas fuentes de datos, esos volúmenes de datos que eran manejables. Solamente las compañías más grandes, pongámonos a pensar hace 40 o 50 años, de hecho hoy se está cumpliendo también un hito importante y es el nacimiento hace 38 años del primer computador personal. Las únicas, digamos, organizaciones que podían hacer búsqueda y manejo grandes de datos eran las empresas, porque las empresas eran las únicas que tenían la capacidad económica de comprar, por ejemplo, un computador personal en 1982, en el año que se lanzó, que costaba alrededor de $150,000 o $200,000. ¿Qué ha pasado con el lanzamiento de las tecnologías de información como el Internet? Ha venido acompañado también de una reducción considerable en los costos asociados a la tecnología. Entonces hoy seguramente tenemos en el celular, cada uno en nuestro bolsillo, una capacidad de cómputo y una capacidad de procesamiento de datos más grande que la que llevó el hombre a la luna hace más de 40 años o 30 años, que también hace poco se celebró ese hito bien importante realmente en este caso. Entonces, esto es como para tener un poquitico en la cabeza de dónde viene el surgimiento de estas tecnologías y por qué es necesario. ¿Por qué se hace necesario tecnologías como el Big Data? Para poder manejar grandes volúmenes de información que ya no están en formatos escritos o en archivos o en papel, sino están en formatos digitales y que necesitamos manejarlos de alguna forma, y que desafortunadamente las tecnologías tradicionales de manejo de datos no pueden soportar porque son muy grandes los volúmenes. Entonces pongámonos a pensar, para los que les ha pasado seguramente alguna vez, tratar de cargar más de 10.000 o 20.000 filas en un Excel es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque normalmente la máquina y el Excel no está diseñado para manejar grandes volúmenes de información. Las herramientas de Big Data, que son realmente herramientas, permiten tener este manejo de grandes volúmenes de datos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las definiciones como para tener un lenguaje común en este momento y podamos entender a qué hace referencia Big Data. ¿Qué es Big Data realmente? Porque a veces se usa el término de manera un poco coloquial, o digamos se confunde el término de Big Data con algunas herramientas específicas. Yo tengo acá 3 definiciones puntuales que quiero compartir con ustedes. El primero es una definición que hace Gartner. Gartner es una compañía consultora de tecnología que lleva 30 años trabajando evaluando las mejores tecnologías, los mejores productos del mercado, y que nos da una definición un poco técnica, pero digamos que es válida. El Big Data se puede definir realmente como un conjunto de recursos de alto volumen, de alta velocidad y de alta variedad que demandan un proceso costo efectivo e innovador de procesamiento. Entonces aquí nos están hablando de 3 conceptos bien fundamentales cuando hablamos de Big Data. Nos hablan de volumen, mucho volumen. Cuando hablamos de volumen son grandes cantidades de datos. Alta velocidad, otro punto importante que estamos viendo a partir del surgimiento del Internet. Los datos típicamente antes se generaban de un día para otro, de un mes para otro. Yo generaba un reporte mensual, un reporte semestral, uno trimestral, uno anual. Los registros de los censos, por ejemplo, se hacen una vez al año. Ahora estamos generando información en lo que se llama casi tiempo real. Eso implica que necesitamos herramientas para procesar los datos mucho más rápido, y por eso hablamos de alta velocidad. Los datos ahora se generan mucho más rápido y con un volumen mucho más alto. Y hablamos también de variedad, de distintas fuentes de datos que demandan procesos especiales para poderlos procesar. ¿Y para qué queremos procesar toda esa información? Porque al final de cuentas, lo que tenemos es información, pero esa información la queremos convertir en conocimiento. La única forma de convertir información en conocimiento es procesándola y teniendo herramientas que nos permitan hacer 2 cosas: obtener descubrimientos y tomar decisiones de negocio o decisiones enfocadas a temas de investigación. En este caso también puede ser, Gartner lo habla de negocio porque es una consultora de industria, pero lo podemos tomar desde el punto de vista de investigación, como generar conocimiento o generar descubrimientos que sean útiles para una comunidad. Otra
descripción más particular lo hace una consultora que es EY, Ernst & Young, básicamente donde habla de que el Big Data se refiere a agrupación de grandes volúmenes de información. Aquí tenemos un elemento en común que son grandes cantidades de datos, disgregada, habla EY, que es generada por las personas y por las máquinas. Aquí ya nos ingresan un concepto nuevo. No solamente las personas estamos generando información en esta nueva era, las máquinas también generan información, y cuando hablamos de máquinas no nos referimos a robots, no nos referimos a algo muy, digamos, elevado o muy específico, sino podemos hablar, por ejemplo, de sensores. Podemos pensar de los sensores que tiene, por ejemplo, el Distrito Capital acá en Colombia para hacer el monitoreo del clima. Esos sensores están recogiendo constantemente la humedad, están recogiendo constantemente los niveles de polución, de CO2, de dióxido nitroso y de otra serie de contaminantes, y están recogiendo todos esos datos constantemente durante todos los días. Esos son datos que se están generando a partir de máquinas, automatizados y que no requieren de una participación humana. Entonces ya no solamente los humanos generamos datos, sino las máquinas también. Esta información requiere de tecnología innovadora, tecnología nueva y escalable. Cuando hablamos de escalable, por eso hablamos del tema de Big Data, datos grandes, datos de alto volumen, que permita alojarla, que es un punto importante, cómo yo la guardo de forma eficiente, cómo la analizo de forma eficiente y cómo la proceso para generar nuevamente conocimiento. La información por sí misma no sirve de nada si yo no la puedo analizar y hacer descubrimientos o generar conocimiento a partir de ella, y esto es lo que me permite el Big Data realmente. Una última definición, un poco más básica, pero que está alojada en Wikipedia, no es tan confiable, de nuevo es Wikipedia: conjuntos de datos tan grandes y complejos como para que aplicaciones informáticas tradicionales los puedan procesar o tratar adecuadamente. Entonces, hablábamos del tema del nacimiento de la Red Mundial de Datos, específicamente de Internet, y donde vemos que específicamente no existía hasta el año 1985, 86, 87 de herramientas que pudieran hacer un manejo, un análisis y un procesamiento de estas grandes cantidades de información, y por eso surgen las herramientas de Big Data. Realmente Big Data es una herramienta. Entonces, hay un punto también bien interesante, y es el tema de estas tres tendencias o de estas tres palabras que se están utilizando a veces un poco de manera poco rigurosa en el mercado, y que realmente son tres términos distintos. Uno, Machine Learning o aprendizaje automático, el otro Big Data y el otro inteligencia artificial. Normalmente inteligencia artificial es el término que está tratando de agrupar a todas las demás, y lo que se está haciendo es diciendo que todo es inteligencia artificial. Manejo de datos, inteligencia artificial. Robots, inteligencia artificial. Automatización, inteligencia artificial. Realmente hay un componente un poquito más técnico, y esta infografía es como bien diciente para entender la diferencia. Las ciencias de la computación, en términos generales, agrupan a distintos componentes, dentro de los cuales está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como lo veíamos en la charla pasada que hablé de inteligencia artificial y de ciencia de datos, hace más referencia a cómo hacemos que las máquinas tengan capacidades que los humanos tenemos en este momento y en los cuales somos muy buenos. A ver, a oír, a entender sentimientos y a hablar. Particularmente suena paradójico decir que las máquinas pueden entender sentimientos, pero es la idea programática o por debajo de que las máquinas puedan actuar de manera mucho más humana. La inteligencia artificial dentro de sí tiene distintos componentes, dentro de los cuales está uno que es el aprendizaje automático. Es básicamente fórmulas matemáticas o algoritmos que utilizamos para poder extraer conocimiento a partir de grandes cantidades de información o a partir de pequeñas cantidades de información. Si ustedes se dan cuenta, transversalmente está el concepto de Big Data. Big Data es un elemento transversal en el sentido de que es una herramienta que apoya todos los procesos de ciencia computacional, de inteligencia artificial y de aprendizaje automático de minería de datos. Entonces realmente el concepto de Big Data, aunque tiene directa relación con la inteligencia artificial, no solamente está contenido dentro de la inteligencia artificial, sirve para muchos otros componentes y lo utilizan para muchas otras aplicaciones realmente. ¿Por qué no sirve? Porque como tenemos tanta cantidad de información, necesitamos formas, herramientas eficientes para poder analizarla, y ahí es donde está el componente de herramientas que llamamos agrupadamente Big Data. Ahora realmente, ¿qué características tiene el Big Data?
Y aquí va a estar muy alineado a la definición que habíamos visto anteriormente. Hablamos de una teoría que se llama las 4 P's del Big Data. Es una teoría que ha venido desarrollándose desde el nacimiento de este tipo de tecnologías y que alinea básicamente la definición que habíamos visto. Hablamos de volumen, variedad, velocidad y primer punto importante que va a ir muy atado al tema de los componentes éticos del Big Data, que es la veracidad de los datos. Cuando hablamos de volumen en el Big Data, hablamos de escalabilidad, grandes cantidades de información. Para los que no son técnicos, estos términos de terabytes, zettabytes, no se preocupen, son básicamente órdenes de magnitud en la cantidad de datos que podemos almacenar. Normalmente un celular tiene de 32 gigas a 128 gigas, los mejores celulares. Cuando hablamos de terabytes son miles de gigabytes, cuando hablamos de zettabytes son miles de terabytes, son órdenes de magnitud y eso representa la cantidad de información que yo tengo almacenada. Mientras más grande el término, más grande la información, dependiendo de lo que tenemos. Variedad. Hay un punto bien importante cuando hablamos del tema de Big Data y es que los datos que nosotros analizamos o que nosotros tenemos en este momento partiendo de la red mundial de datos no son datos normales, no son datos de un tipo de datos únicamente, no solamente tenemos documentos en PDF o documentos en Word, también tenemos Excel, tenemos presentaciones, tenemos videos, tenemos audio, tenemos texto. Tenemos una gran cantidad de información que se pueden catalogar en 2 tipos de datos que se llaman datos relacionales o datos no relacionales, datos estructurados o datos no estructurados. Más adelante voy a hablar de este tema particular, pero para que entiendan que son formas diferentes de manejar los datos y particularmente hasta el nacimiento de la red mundial, nosotros no éramos muy eficientes en analizar los datos no estructurados, que no tenían una forma específica. Analizar un video, por ejemplo, requería que una persona se sentara, viera el video completo, hiciera la transcripción del audio del video y si estaba en inglés, lo pasara a español. Todo un proceso manual que podía llevar mucha cantidad de tiempo. Las herramientas de Big Data y de analítica de datos me permiten en este momento automatizar esos procesos y, por ejemplo, tomar formatos como el audio o el video, extraer la información y resumirlos para que los procesos que eran manuales y tomaban semanas o meses, ahora tomen horas o minutos dependiendo de la cantidad de volumen que tenemos. Otro punto importante, velocidad, lo hablamos al principio de la charla, estamos generando información prácticamente en tiempo real, lo que exige que tengamos una forma distinta de procesar los datos. No podemos pretender procesar los datos como los veníamos haciendo cuando generábamos reportes cada 6 meses o cada año o cada 2 meses o cada mes, si estamos pretendiendo sacar información de datos que estamos generando prácticamente en el minuto o en el segundo. Y el último punto, que lo vamos a ver más en detalle al final de la presentación, es el tema de veracidad. Hay un punto muy importante en este momento, y es que como hay gran cantidad de información, no toda viene en el mismo, digamos, nivel de calidad o con el mismo contenido o con la misma verdad absoluta o con la misma calidad que se ve. Entonces, los contenidos son dispares. Tenemos calidad variada, hay unos que vienen completos, hay unos que no vienen tan completos, incluso mucha información, como estamos viendo en ética, generada a partir de redes sociales, son falsa, adulterada, copiada, y tenemos que tener herramientas que nos permitan analizar también esto de forma automatizada y saber qué herramientas me sirven y qué información realmente me sirve. Ahora bien, esto es una infografía simplemente como para que entiendan un poco la dimensión de lo que estábamos hablando en estas 4 B's. Volumen, digamos, estamos hablando que para el 2020 la creación de datos aumentará en un 300% con respecto al día de hoy, que estamos en el esta infografía, discúlpenme, es del año 2018. O sea, calculaban que en 2 años iba a aumentar casi 3 veces la cantidad de información que íbamos generando como seres humanos, y esto no es una línea de crecimiento o algo que se está achatando. De hecho, es un crecimiento exponencial. Cada año generamos más información porque tenemos más dispositivos móviles, más información o más máquinas, y en ese orden de ideas esto no se va a detener. Velocidad. Tan solo en el 2016 habrá alrededor de 18.9 millones de redes conectadas. Cuando hablamos de redes conectadas son dispositivos, personas, máquinas, sensores que van a estar compartiendo información constantemente, y es un reto poder manejar toda esa cantidad de información. Veracidad. Esto es un punto también muy importante. 1 de cada 3 negocios, hablamos de negocios, organizaciones, estructuras, compañías, personas, no confían en la información
que tienen para tomar decisiones. Uno de los puntos más importantes de este tema de tecnologías de Big Data es poder generar conocimiento que me permitan o tomar decisiones o generar realmente algo que me permita avanzar, y la mayoría de la gente no confía en los datos que tiene en este momento. El tema de velocidad es bien importante. Y la variedad, la procedencia de los datos será en su gran mayoría de redes sociales. Yo, dentro del campo de estudio que tuve, que fue la parte de analítica de datos con aplicaciones urbanas, lo que se intentaba hacer era darle un enfoque a la economía urbana o al ver el comportamiento de las personas dentro de un esquema urbano, de economía realmente, pero muy aplicado a las nuevas fuentes de datos que son, por ejemplo, las redes sociales. Ver, por ejemplo, tratar de interpretar la interacción de las personas a partir de cuántas personas estaban tuiteando o poniendo fotos en Facebook o poniendo fotos en Instagram, y poder determinar, por ejemplo, cuántas personas viven en una zona específica sin tener que hacer un censo manual. Entonces, digamos que esto es realmente un reto en el sentido de cómo yo aprendo y tengo herramientas para poder manejar datos que típicamente no estoy acostumbrado a manejar. Ahora bien, hay una quinta B que está surgiendo y que se está volviendo cada vez más fuerte dentro del tema del Big Data, y es el tema del valor. Cuando hablamos del valor, es qué puedo generar a nivel de valor de los datos que yo tengo particularmente. Y cuando hablamos de valor, hablamos de 3 verticales o de 3 dimensiones particularmente. Uno, hablamos de rentabilidad. Suena paradójico hablar de investigación con rentabilidad, pero hablamos de rentabilidad en el sentido de monetización. También suena feo, pero hablamos de monetización en el sentido de obtener valor a partir de los datos. Puede que no sea para venderlos, puede que no sea para que alguien los compre o los comercialice, simplemente para generar avance desde el punto de vista tecnológico o beneficio social, que puede ser uno de los puntos importantes. Esto es la rentabilidad que hablamos en el caso particular de la investigación. ¿Cómo genero yo un beneficio social a partir de mucha información que tengo que puedo volver realmente conocimiento? La visión integrada es cómo yo puedo lograr que a partir de múltiples fuentes de información que aparentemente no tienen una relación, yo las pueda integrar y pueda tener una vista unificada de algún evento, algún tipo de conocimiento o algo que yo quiera investigar realmente, que aparentemente no lo podría hacer solamente con una fuente de datos. Esto es un reto particular y el Big Data ayuda mucho en estos temas. Y el otro es el tema de confiabilidad, que digamos ahí de pronto un poco de discusión, y lo vamos a ver ya en los conceptos éticos, particularmente del Big Data. Hablábamos que la gente no confía en los datos. Cuando la gente no confía en los datos, no confía en los resultados que se dan a partir de los datos para hacer temas de investigación. Las herramientas de Big Data lo que nos están dando es la capacidad de poder garantizar que los datos que yo estoy utilizando, particularmente para algún tipo de investigación, de estudio, de trabajo, me permitan ser confiables con un cierto grado, digamos, de seguridad. Este tipo de herramientas lo que me permiten también es manejar esas grandes cantidades de información en donde yo quiero que los datos sean realmente confiables, pero me demoraría enorme cantidad de tiempo, tendría que dedicar muchos recursos de mano de obra, de personas o de horas de tiempo para poder garantizar esta confiabilidad. Las herramientas de Big Data sí nos permiten eso. Ahora, en temas de ejemplos de Big Data, que era lo que estaba hablando de los temas de los datos relacionales y hablábamos de variedad. Tenemos 3 tipos de datos que son los que más están surgiendo en este momento. Data estructurada, para poderlos ubicar. El ejemplo más claro de data estructurada es una tabla de Excel. Una tabla de Excel, ustedes tienen los formatos organizados donde tienen filas y donde tienen columnas, y la forma más fácil de ubicar un registro en particular es una fila tal y una columna tal, donde yo lo puedo hacer de manera muy organizada. Cuando hablamos de estructuras, que tienen una organización fundamental y es muy fácil ubicar información dentro de esa estructura. Ahora tenemos otro esquema que está surgiendo muy fuerte, que es el dato de data no estructurado. Y es el 90% de los datos que estamos generando en este momento, por lo cual también surge el tema de Big Data. Data no estructurada, hacemos referencia a los formatos más comunes que tenemos en este momento, que de nuevo son audio, fotografía, video, imágenes, toda la parte de texto, que son formatos en donde las máquinas tradicionalmente no son muy buenas o no eran muy buenas en procesar, porque es una capacidad mucho más humana de poder extraer información, de conocimiento a partir de esa información. Este tipo de data no estructurada es la que más está surgiendo, y ustedes se van a dar cuenta que lo generamos todos los días con nuestros celulares, con nuestros comportamientos, escuchamos música, mandamos textos, videos, audios,
y realmente es un reto enseñar a las máquinas cómo manejarla. Y ahora hemos creado una nueva especie de datos que se llaman semiestructurados, en donde a partir de estas herramientas de procesamiento de Big Data, de datos no estructurados, datos como los que les comentaba, audio, video y demás, lo que hacemos es procesarlos, arreglarlos y analizarlos de forma de que esa forma no estructurada termine siendo semiestructurada o casi estructurada. Entonces, tomamos un texto, hacemos una pasada a través de un sistema, identificamos las palabras que más se repiten y esas palabras que más se repiten dependiendo de la frecuencia y de la cantidad de palabras que hay relativa, o sea, la frecuencia relativa que hay dentro del texto, las ponemos en una tabla y obtenemos una data semiestructurada a partir de data no estructurada, por ejemplo, para un texto específico. Entonces eso es lo que nos permite ser mucho más eficientes para identificar cuáles son los términos absolutos y relativos que más se repiten, por ejemplo, en un texto, o poder hacer, por ejemplo, un resumen a partir de esa información, o identificar las entidades o las personas que más se repiten dentro de un texto sin tener que leerlo todo. Es algo que se está haciendo mucho en temas de investigación. Pues, ¿por qué es importante todo esto? Porque al final de cuentas, la información, como lo dice este texto, es el centro de una nueva ola de oportunidades. Entonces, como les venía diciendo, hablamos desde que partimos del 2009 hasta el 2020, había un cálculo de que va a haber 44 veces más datos en esta época. Eso yo lo puedo ver como dos temas, o como un problema, porque no sé qué hacer con eso, o como una oportunidad, en el sentido de que tengo más acceso a más información y por ende podría llegar a tener conclusiones mucho más interesantes o representativas del mundo de lo que tenía cuando tenía poca información. Entonces, en este orden de ideas tenemos también indicadores bien importantes. 80% de los datos actuales son datos no estructurados. Si nosotros pretendemos hacer investigación de la forma tradicional, como lo veníamos haciendo, solamente teniendo en cuenta los datos estructurados, vamos a dejar por fuera mucha información que se está generando en este momento, que puede o no puede ser fidedigna, puede o no puede ser aplicable e interesante, pero que seguramente me va a dar a mí un complemento sobre lo que quiero averiguar, investigar o concluir. Y hay unas mediciones que están acá que puede que sean pequeños, pero se las voy a resumir rápidamente. Dice que 1 de cada 3 líderes técnicos o personas que están trabajando en proyectos asociados a datos frecuentemente toman decisiones basadas en información que no tienen o no confían. Eso es un punto muy importante. Entonces, vamos a generar conclusiones, vamos a basar información, queremos generar ese tipo de conocimiento, tenemos este proyecto, pero los datos no los tengo, o si los tengo no, esa fuente no es fidedigna, o no los tengo los datos completos, o tenemos solamente parcialmente los datos. Esto es un problema. 1 de cada 2 líderes que trabajan en proyectos dice que no tienen acceso a la información que necesitan para hacer su trabajo. Es un punto también bien importante. Yo quiero hacer una investigación relacionada con X tema, pero los datos son datos cerrados que me toca pagar por ellos, me toca tener un acceso, no son tan fáciles, tengo problemas de privacidad, etcétera, etcétera. Eso también es un punto importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer investigación. 83% de las personas que se han, digamos, encuestado en temas técnicos de manejo de datos han hablado de que la analítica de datos o la inteligencia artificial van a ser focos principales dentro de las estrategias que están teniendo. Esto ya no es solamente a nivel de industria, sino también a nivel de proyectos en general, y muchas compañías, organizaciones e instituciones están apalancándose en esto porque están viendo un valor real. Y 60% de los líderes, también es un punto que lo vamos a ver más amarrado al tema ético, dicen que necesitan hacer un mejor trabajo capturando datos. Entonces ya no solamente el problema es cómo yo analizo los datos, cómo yo tengo acceso a los datos, sino también cómo capturo los datos. Ya es el tema de, yo no necesito solamente utilizar los datos de un tercero, sino yo quiero empezar a capturar datos, y para esto también me sirven mucho las herramientas de Big Data realmente. Entonces aquí vamos a ver en el siguiente slide algún ejemplo de características o funcionalidades que tenemos de Big Data y de captura de datos. Entonces, primer punto, o la primera fuente particular que tenemos es el tema de web y redes sociales, lo que les he venido hablando a lo largo de la presentación. Aquí podemos tener datos de personas que hacen clics, datos de información que tenemos en Twitter, mensajes de Facebook, páginas web. Incluso ya podemos tener la posibilidad de automatizar captura de texto de distintas páginas web para poder empezar a hacer investigación sobre ella, y es una de las herramientas que tiene específicamente Big Data. Otro punto, datos biométricos, que es un punto que se está moviendo mucho. Los dispositivos que ahora se llaman wearables, que son dispositivos que yo puedo utilizar
Lo que antes podía ser un holter que yo tenía que ir a la clínica para que me lo pusieran y me recopilara mi ritmo cardíaco, ahora lo puede hacer un dispositivo pequeñito que yo lo tengo durante todos los días y me está capturando constantemente la información de mi ritmo cardíaco, de cuántos pasos doy, cuántas calorías consumo un estimado. Esto lo está haciendo específicamente para temas biométricos y también lo podemos hacer, por ejemplo, para reconocimiento facial, datos genéticos y datos de huellas digitales. Ya hay aplicaciones de este estilo y son datos que podemos capturar a partir de sensores o dispositivos biométricos. ¿Cómo más podemos capturar datos? A partir de máquina a máquina, que es un punto bien fuerte que se está moviendo en este momento, lo que se llama Internet de las Cosas y la conectividad Machine to Machine o M2M. Entonces, en este orden de ideas, cuando hablamos de máquina a máquina, hablamos ya de dispositivos que no requieren de una capacidad humana o interacción humana para compartir información. El ejemplo más sencillo que tengo en este momento y que lo he visto varias veces, que aunque no ha llegado a Colombia seguramente va a llegar, las neveras inteligentes. Toda la serie de dispositivos inteligentes de appliances que existen para electrodomésticos para las casas, como los televisores y demás, están capturando información del entorno y están enviando información a los fabricantes. Entonces, esto lo están haciendo, pero también lo tenemos particularmente para aplicaciones un poco más industrializadas o aplicaciones de investigación como lecturas de medidores de servicios públicos, que ya en Estados Unidos ya existen, los dispositivos, por ejemplo, de la luz, del agua, del gas, que van recogiendo datos solos y van reportando la información sin que una persona tenga que hacer la medición, lecturas de GPS, celulares, o los carros, o los buses, o los aviones que tienen dispositivos GPS y constantemente están reportando su ubicación, lecturas de RFID, que son etiquetas de más bajo costo, pero que también permiten hacer monitoreo, que la utilizan mucho para hacer la parte de medición de trayectorias de rutas comerciales, y los dispositivos móviles, los celulares. Realmente los celulares son un punto muy importante. Es un punto, digamos, un poco crítico para pensarlo, pero nuestro celular tiene alrededor de 20 o 25 sensores internos integrados dentro de las cámaras, los sensores Bluetooth, los sensores infrarrojos, el GPS, el acelerómetro, todos estos sensores que tiene están recogiendo constantemente información que puede llegar a ser bueno o no puede llegar a ser bueno. Eso lo vamos a ver más adelante desde el punto de vista también de las consideraciones éticas, pero es datos que podemos empezar a utilizar en investigaciones y que necesitamos de Big Data para poder analizarlos. Generados por humanos. Nosotros también generamos muchísima información. Generamos grabaciones de voz. Todo el tiempo estamos generando dispositivos o grabaciones de voz, llamadas, teleconferencias, y se hace muy difícil que una persona pueda analizar 10, 15, 20, 30, 50 horas de grabación realmente, porque tendría que tener un equipo de personas estando oyendo constantemente y transcribiendo toda esa información. Email, ¿cuántos correos electrónicos mandamos en un día y cuánta información compartimos en un día por correo electrónico o por chats? Historias y registros médicos, que es un punto también bien interesante. La industria médica y la industria que se ha identificado tiene uno de los potenciales más grandes de utilización de datos para investigación, y se está viendo particularmente en el manejo de historias clínicas. ¿Cuántas historias clínicas y cuánta información generamos nosotros cada vez que vamos a un médico, de cuántos exámenes, imágenes, toda la parte, digamos, de todo el tratamiento que nos hacen, que puede llegar a ser utilizada para poder tratar de predecir enfermedades o comportamientos o facilitar, por ejemplo, el tema de diagnósticos clínicos? Y toda la parte de registros a nivel de negocio que generamos nosotros como compañías, y todos los registros que tenemos de pagos de facturas, etcétera, 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 que, digamos, hacemos en nuestro día a día. Y desde el punto de vista de datos transaccionales, cuando hablamos de datos transaccionales, son datos que se generan a partir de cualquier interacción que yo como humano tengo con una compañía. Entonces, particularmente en este caso, reclamos de seguros, detalles de uso de telecomunicaciones, registros de facturación o servicios. Cualquier trámite que yo hago que requiere o genere información con una compañía puede ser un dato generador que yo puedo llegar a utilizar dentro de una investigación y puede llegar a ser útil, y para eso utilizan herramientas de Big Data. Entonces, ya hemos hablado de qué es Big Data, pero hay un punto muy importante, y no es Big Data, o por qué no deberíamos utilizar Big Data. Entonces, Big Data, mucha gente lo está tomando como un esquema de una solución. Cuando hablamos de solución, es algo que viene preempaquetado, que viene listo, que yo simplemente lo saco de una cajita en un disquete, lo instalo en el computador y arranco a trabajar por eso.
Big Data no es una solución, no hay una sola herramienta específica de Big Data que al día de hoy yo les diga a ustedes instalen eso en ese software en un computador y van a arrancar a hacer todo lo que les dije. No, es una herramienta, es un conjunto de herramientas y como tal necesito unos conocimientos técnicos medianos, avanzados, dependiendo de la cantidad de trabajo que yo voy a hacer particularmente. Entonces, en ese orden de ideas, cuando las organizaciones, las instituciones en general planean utilizar el tema de Big Data, se requiere un proceso gradual de formación de conocimiento, particularmente para arrancar con proyectos pequeños que puedan generar resultados y apalancarse sobre ese conocimiento para ir generando como una bola de nieve que lo que permite hacer es que yo pueda aprender de lo que he venido haciendo y poder ampliar el espectro de la aplicación de lo que yo estoy haciendo con Big Data. En ese orden de ideas, el Big Data no es una solución simple y eficiente para problemas complejos, como lo venden muchas organizaciones o instituciones. Ah, no, es que yo voy a aplicar Big Data para hacer cruce de 25 de bases de datos diferentes que tengo del sector salud, real, empleo, educación que voy a sacar del gobierno para hacer una investigación particular sobre los efectos laborales de, no sé, un subsidio. Lo hemos visto en algunos casos y la respuesta es ojo. El Big Data no es una herramienta tan fácil y eso no es tan sencillo como yo coger y hacer todo el cruce de los datos y eso automáticamente va a funcionar. Necesita un esquema de curva de aprendizaje y como lo hablamos también en la presentación pasada, esto no es una sola persona que va a hacer todo el trabajo. Esto requiere un trabajo en equipo de personas que tengan conocimiento del dominio específico de la investigación, que conozcan acerca del tema puntual, personas que tengan mucho conocimiento técnico y creo que en ese orden de ideas el objetivo de estas charlas y seguramente lo que va a venir más adelante que entiendo la vicerrectoría está trabajando es empezar a fortalecer como esos conocimientos y brindarles a ustedes contacto con personas que puedan llegar a tener un conocimiento más específico para aplicar ese tipo de herramientas en las investigaciones que ustedes hacen. Otro punto importante, hay alguna mención cuando se habla de Big Data de que es la tecnología de Business Intelligence con esteroides. Cuando hablamos de Business Intelligence hablamos de hojas de cálculo, hablamos de elementos de visualización, hablamos de tableros de control. Entonces la mayoría de la gente dice, ah, no, es que eso es como un Excel, pero más grande. Y eso funciona como el computador tiene 2 procesadores y 4 GB de RAM, si yo monto un Excel en una máquina más grande, eso es Big Data. No. Desafortunadamente, las herramientas tradicionales como se las venía manejando o diciendo al principio de la presentación de manejo de datos, no son eficientes para hacer manejo de datos, sobre todo no estructurados, datos que no tienen una forma fácil de interpretar por las máquinas. Y en este orden de ideas nosotros no podemos pretender hacer Big Data con un Excel o no podemos hacer o pretender hacer Big Data con las herramientas con las que venimos trabajando tradicionalmente, porque no va a funcionar. Otro punto importante, discúlpeme, no es una solución que pueda liderar procesos empresariales o procesos de negocio específico o procesos reales. Entonces, yo voy a decir, es que mi investigación va a estar basada en las herramientas de Big Data y con eso voy a liderar el proyecto, creo que no va a funcionar. El proyecto tiene que tener un paso atrás y también lo mostraba dentro de la presentación que hicimos en la sesión pasada, y es que hay un ciclo para poder manejar los datos. Y el ciclo para poder manejar los datos es, primero de todo, antes de poder tener herramientas y demás, lo más importante es definir la información o los datos que voy a utilizar dentro de mi proyecto. Si yo no defino unas fuentes de datos suficientemente buenas, el proyecto, por más herramientas que yo le ponga, por más procesamiento, por más servidores, por más máquinas, por más teoría, por más capacidades, no va a tener buenos resultados porque los resultados de la investigación son tan buenos como los datos que yo le alimento a la investigación para tener. Entonces es supremamente importante hacer énfasis de que uno tiene que dar un paso atrás, empezar a evaluar la calidad de los datos que tienen, las fuentes que uno va a tener y después revisar si es necesario aplicar herramientas de Big Data, maravilloso. Si tengo tanta información que me sobra y no puedo manejarla, perfecto, pero muchas veces no necesito tener mucha información para poder tener un proyecto exitoso y probablemente el Big Data no es la mejor alternativa. Y no es una victoria, no es un elemento que se habla mucho, que se preste para lo que se llama victorias tempranas. Ahora que estamos en la moda de resultados rápidos, inversiones pequeñas, yo quiero tener proyecto que me genere algún tipo de conclusión rápida, el fondeo me lo dieron solamente para un año para hacer investigación, tengo que presentar los resultados, entonces tengo que tener como unas metas claras. Si estamos pensando en esto, el Big Data digamos que no es la solución más efectiva precisamente por esa curva de aprendizaje que se tiene. No es imposible, lo hemos hecho en algunos casos, yo digamos en mi experiencia en el sector privado lo hice y lo manejamos,
pero realmente no es tan sencillo. Eso requiere de una curva de aprendizaje, un nivel de conocimiento en donde, si ustedes van a hacer su primer proyecto de investigación o están hasta ahora empezando a ser mitos en este tema, muy seguramente no les recomiendo arrancar con Big Data, o si están en proyectos hace mucho tiempo, pero hasta ahora están empezando a internalizar herramientas de Big Data, pensando en aplicarlas, yo lo aplicaría en partes específicas del proyecto, pero no en todo el proyecto. No lideraría con él y no pensaría en él como para arrancar con el proyecto y hacer los resultados más rápido, porque realmente es un tema un poco más complejo. Ahora, vamos a hablar de un tema incluso más interesante que la parte técnica, y es los riesgos asociados al tema de Big Data. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes cantidades de información. Cuando hablamos de grandes cantidades de información y procesar grandes cantidades de información, tenemos unos riesgos asociados desde el punto de vista de... Yo los he querido resumir acá y voy a ir ahondando en cada uno de ellos, pero particularmente yo identificaba algunos de toda la literatura que he visto, que son la seguridad informática, vamos a hablar de ellos, la privacidad y la protección de los datos, que es un punto supremamente importante e interesante, se está volviendo crítico en cualquier investigación en este momento. Sesgos algorítmicos, también vamos a hablar de ellos más adelante. Lo que se denomina Green Data, o es como yo beneficio o hago utilidad o genero un beneficio social a partir de los datos, que es un punto interesante también, y la desigualdad y las brechas. Voy a ir por cada uno de ellos, vamos a tener ejemplos particulares en cada uno. Solamente como para introducirlos, seguridad informática. Listo, estoy haciendo una investigación particular en donde tengo datos de pacientes o datos de personas realmente, que es como lo más crítico que podemos tener. ¿Cómo yo garantizo que esos datos, en donde yo hago una investigación a partir de seres humanos, donde tengo información privilegiada y tengo información personal y que puede llegar a ser sensible, está protegida? Esto me genera un reto porque la gran cantidad de información típicamente está almacenada en cosas como esta, un computador de un investigador que el día de mañana se puede perder, se puede robar, alguien le puede tener acceso a eso, se pueden llevar los datos, y eso es algo crítico porque estamos jugando con información real de personas reales, y como pueden ser personas, puede ser cualquier otro tipo de datos que pueden ser realmente sensibles. Hablamos aquí del segundo punto, que es el tema de privacidad y protección de los datos. No solamente cómo garantizo que la información desde el punto de vista informático esté protegida, sino que yo pueda hacer anonimización de datos, enmascaramiento de datos, para que cualquier persona que entre a ver la investigación que yo hice no pueda identificar particularmente una persona dentro de ese estudio y me pueda a mí identificar que yo tengo cierta propensión, siento riesgo, vivo en algún lado, tengo tal número de cédula, o puedan hacer algo con mis datos. Sesgo algorítmico, lo voy a hablar más adelante, tengo un ejemplo específico, y desigualdad y brechas también es un punto muy importante. Cuando yo trabajo con datos, trabajo con información que se está generando a partir de Internet. Internet ha sido muy bueno en socializar o democratizar la información. Las personas tienen cada vez más acceso a ella, pero los datos que se están generando a partir de la información, de las personas, no es tan democrático. Normalmente las personas de más altos recursos o de más capacidad económica tienen más acceso a herramientas tecnológicas que les permiten tener más acceso a la información y por ende se tienen más datos de ellos. Entonces, si yo genero un modelo de una investigación social en donde voy a utilizar datos, por ejemplo, de redes sociales, estoy probablemente cometiendo un error en el sentido de que estoy utilizando solamente datos de personas que típicamente tienen una estructura socioeconómica más alta, y hay personas que por tener una estructura socioeconómica más baja no tienen acceso, por ejemplo, a dispositivos móviles, no están en redes sociales y por ende yo no las estoy teniendo en cuenta. Las conclusiones que estoy generando van a generar una desigualdad o brechas si estoy haciendo cualquier trabajo, por ejemplo, de investigación de políticas sociales o políticas económicas en algunos casos. Otros puntos de riesgos éticos asociados: recolección de datos, lo vamos a ver más adelante, lo voy a hablar. Propósito de los usos de los datos, es un punto bien importante. Inteligencia artificial versus inteligencia aumentada. Toda la problemática que se está generando el día de hoy a partir de la inteligencia artificial va a reemplazar a los seres humanos. Esto genera un problema particular en este momento y toda la gestión de los datos. Entonces vamos a ir por cada uno de ellos para ver un poco de manera más detallada. Cuando hablamos de problemas de sesgo en la parte de Big Data, hablamos de todo el tema que se genera a partir de lo que se llama denominaciones o decisiones algorítmicas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan raro? Particularmente ustedes no sé si han visto que ahora las noticias que se están generando en este momento es: un algoritmo toma esta decisión, esta aplicación tiene este algoritmo. ¿Qué es un algoritmo para simplemente hablarlo en términos generales? Un algoritmo es una fórmula matemática o un set
de un conjunto de reglas lógicas que permiten tomar una definición basado en datos. Una definición es básicamente conocimiento de información. Muchas aplicaciones o muchos desarrollos de investigación que se han venido haciendo tienen como base los datos y toman decisiones a partir de estos algoritmos, pero el problema es que en la medida que los algoritmos toman decisión basados en los datos pueden traer algún tipo de sesgo. ¿El sesgo puede ser malo? Sí, es muy malo, pero también puede ser bueno, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Y han pasado cosas como esas. Uber, una plataforma en donde se ha hecho mucha investigación y han venido desarrollándose muchas tecnologías que utilizamos ahora en otros campos de la información, tiene unos algoritmos que controlan las tarifas o controlan también, por ejemplo, la cantidad de carreras que le lanzan a las personas que trabajan. Entonces, en Wall Street Journal contaba, básicamente una conclusión, que el algoritmo controla más a las personas que realmente los dueños de realmente Uber. En este momento no se sabe cuál es la lógica por debajo que utiliza Uber para tomar las decisiones para poder generar el cobro de una plataforma, de una tarifa dinámica o la asignación de una carrera. En ese orden de ideas había muchos casos de eso. Puede que no sea tan grave, pero hay cosas más graves como, por ejemplo, asignación de trabajos. Ya hay plataformas que se han venido desarrollando por gobiernos para hacer asignación de trabajos cuando hay, por ejemplo, la posibilidad de trabajar en tiempo parcial, como en Estados Unidos. El gobierno, para ser, digamos, equitativo, generó un sistema que permite hacer la asignación de esos trabajos y pidió a una de las universidades hacer un desarrollo de un algoritmo que tomara esas definiciones basadas en mucha información que tenían de seguridad social. ¿Qué es lo que pasa? En este momento el algoritmo, como toma datos de información que están relativamente sesgados, está generando la asignación de los trabajos y las personas están trabajando más del tiempo que deberían estar trabajando semanalmente y no hay forma legal en este momento de discutir esas capacidades o esas asignaciones. Entonces es un problema que se está generando en este momento. Otro punto bien crítico, el tema de prevención de la criminalidad. Ya lo hemos visto en algunos gobiernos que están tratando de empezar a predecir la criminalidad basada en la propensión de ciertas características de las personas. En Estados Unidos lo hicieron y ha salido terriblemente mal porque los datos que están utilizando para tomar esas decisiones están basados en los datos que toma la policía. Normalmente la policía ha venido sistemáticamente llevando a personas de color o a personas hispánicas o de algunas otras etnias que no son necesariamente blancos a la cárcel por, digamos, predisposición de los mismos policías, por cultura o por lo que ha pasado. Los algoritmos que están tomando la definición sobre eso están teniendo en cuenta la misma información de la policía, con lo cual normalmente el algoritmo siempre va a tener más propensión a decir que una persona de color, una persona hispánica, una persona latina va a tener más probabilidad de hacer algún tipo de crimen, en este caso particular. Temas que estamos viendo particularmente en Airbnb, la capacidad de algunas plataformas digitales de poder tomar decisión están generando algún tipo de sesgo, particularmente en discriminación. Entonces, si yo soy una persona también que vengo latina o que vengo con un nombre o un apellido específico que es muy latino o muy hispánico, me pueden estar rechazando las reservas porque básicamente las personas piensan y el algoritmo piensa que yo tengo más riesgo de hacer un daño o robarme algo del apartamento o la vivienda que están haciendo. Esto se está viendo realmente muy fuerte y es un problema de sesgo, y la conclusión aquí, lo que quiero mostrar más allá que estas son aplicaciones comerciales, es en la medida que yo voy a hacer algún tipo de desarrollo, algún tipo de proyecto y utilizo datos que puedan tener algún tipo de sesgo, tengo que ser muy cuidadoso de cómo utilizo esos datos y cómo garantizo que la información no genere ese tipo de sesgos y no genere las decisiones o los problemas de decisiones, particularmente basadas en estos. Ahora, los sesgos, de nuevo, pueden ser buenos, pueden ser malos, no en este caso, pero hay sesgos que son necesariamente que yo tengo que tenerlos en cuenta. Y ese es el caso particular, por ejemplo, de plataformas que han venido desarrollando las instituciones médicas para poder calcular el tema de la asegurabilidad de las personas que toman, por ejemplo, seguros médicos. Entonces, en este caso, un hospital o una compañía de seguros quiere calcular cuánto lo va a cobrar a las personas por una medicina prepagada o por un seguro médico. Pero tiene que tener en cuenta estos datos. Las mujeres, normalmente a nivel mundial, tienen una expectativa de vida más grande que los hombres. Si yo no tomo en cuenta esa información, si yo no tomo en cuenta esa variable y lo hago equitativo,
tanto hombres como mujeres pagarían lo mismo y probablemente esta institución médica o esta institución clínica estaría perdiendo dinero porque estaría cobrando menos dinero de lo que debería por las pólizas. Entonces, hay sesgos que son buenos y hay sesgos que son malos. Los sesgos malos, que les decía, eran los sesgos que se generan o que generan brechas o desigualdades entre las personas, pero hay sesgos que yo necesariamente voy a tener que tener en cuenta. Lo más importante entre las investigaciones es que yo haga notar que efectivamente los datos tienen sesgo, que yo los conozco y que, digamos, de manera consciente los estoy teniendo en cuenta para poder analizar los datos. Otro punto de problemática asociado con el tema de Big Data. El tema del acceso a los datos, la privacidad de los datos y la protección a los datos. Temas que han salido como este. Plataformas de redes sociales en donde Facebook utilizó 50 millones de perfiles sin autorización para poder analizar estos datos y poder influir en las votaciones de Estados Unidos del año 2016. Esto fue una historia, no fue, digamos, algo realista, algo que haya pasado solamente en cine, esto pasó realmente. Facebook ya lo aceptó, que utilizó mal los datos, y esto nos genera algunas dudas y algunas preocupaciones. Esto es un tema comercial, pero Facebook por debajo y por detrás tiene toda una estructura de investigación, y lo que nosotros estamos viendo es cuántas redes sociales, cuántas plataformas utilizamos nosotros en nuestro día a día, en donde estas consideraciones no se están teniendo en cuenta, donde no sabemos qué están haciendo con nuestra información. Probablemente aquí la gran mayoría tenemos por lo menos alguna red social. Las redes sociales nunca nos cobran a nosotros por los datos, pero dentro del contrato, que muy seguramente ninguno de nosotros los ha leído a cabalidad cuando aceptamos el uso, aceptamos que las compañías utilicen nuestros datos con fines comerciales. Ellos no lo están haciendo una red social simplemente por ser muy buenos. Quieren utilizar nuestros datos para vendérselos a alguna compañía o para utilizarlos. Nosotros estamos con nuestro contrato garantizando básicamente esto, que pueda seguir pasando. Y es muy importante que en la medida que nosotros hagamos utilización de datos, por ejemplo de redes sociales, seamos muy conscientes de las limitaciones que tenemos al utilizar estos datos. Normalmente las redes sociales, cuando nos entregan datos, los compramos para hacer investigación, no nos entregan los datos individualizados, no nos entregan anonimizados, pero puede existir el riesgo de que nosotros podamos, a través de cruces de información, poder identificar personas particulares dependiendo de los perfiles que tengamos. Es un punto bien delicado. Otro. Muy similar a lo que pasó con Estados Unidos y la votación, lo que pasó en el Brexit. Se ha visto que se han utilizado fuentes de datos abiertas, comunes, redes sociales, Twitter, Facebook, para influenciar votaciones. Esto es un mal uso de los elementos y de las herramientas de los datos que se han hecho en este momento, y es un problema bastante fuerte desde el punto de vista de datos. ¿Cómo yo manipulo la información, cómo manipulo o tergiverso la verdad y envío mensajes cerrados para que las personas tomen decisiones cerradas? Es un punto también bien crítico y que se ha visto mucho en este momento. Problemas del tema de recolección de datos. Si recuerdan, hay en la lámina donde yo les mostraba las distintas formas como tenemos para recoger los datos. Tenemos puntos particulares y uno de ellos también son redes sociales, interacciones desde el tipo punto web. Entonces hay un punto problemático que se está generando, que es este. Esta noticia no sé si la vieron. Google, Amazon, Facebook han reconocido abiertamente que están recogiendo datos de nosotros utilizando dispositivos móviles, en este caso en Estados Unidos los asistentes virtuales, sin ir más lejos, los celulares. No sé si alguna vez alguno en la vida le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que estoy con el celular en la mesa hablando de algún tema específico, me pongo a ver mis redes sociales o me pongo a ver cualquier tipo y me sale alguna publicidad asociada con lo que yo venía hablando. Eso es común y está pasando, y básicamente lo que están haciendo es captura de datos e información sin autorización expresa mía para utilizarla con fines comerciales para poder venderme más temas personalizados. Eso genera un tema supremamente delicado porque esto es lo que sabemos que están haciendo con mi información y con mis datos, no sabemos qué están haciendo por debajo con ella. Esto ya lo aceptaron, es público, lo están haciendo y está generando un montón de problemas realmente. Cuando hacemos investigación y por ejemplo tenemos lo que les comentaba de temas biométricos, es supremamente delicado y crítico establecer en los protocolos de investigación la forma como yo voy a capturar los datos, hasta qué punto soy legalmente responsable de esos datos y cuál es el límite de uso de esos datos. Yo tengo que darle muy claro a la persona a la que le estoy recogiendo los datos qué voy a hacer con ellos, qué me va a permitir el hacer
y cómo los voy a disponer el día que la persona que esté conmigo trabajando no quiera tener más esos datos, porque yo por algún motivo quiero salirme del estudio, quiero salirme de esto, no quiero que usted haga nada más con mis datos, yo quiero que usted me garantice que los datos que usted recogió de mí los destruya y nadie más los pueda volver a utilizar. Es crítico. Otro punto, el tema de los dispositivos móviles y la localización. Los celulares se han vuelto de nuevo en una herramienta bastante útil para recoger mucha información, pero es un arma de doble filo. El tema de los GPS, si tenemos un GPS, si tenemos un Waze, si tenemos un Google Maps, ustedes ya se han dado cuenta incluso muchas veces que llegamos a un supermercado, que llegamos a la universidad y el mismo Google Maps ya sabe y nos dice, usted estuvo en la Universidad de Javeriana, estuvo en Carulla de Marley, estuvo en cualquier sitio, ¿cómo es su recomendación respecto a eso? Nos están monitoreando constantemente y esto genera una conversación que la he visto tan profunda y tan amplia y tan filosófica como quieran, hasta el punto de comparar esto con el tema del Gran Hermano y 1984 Ransomware. Realmente es un tema bastante fuerte, hasta qué punto nos pueden monitorear y poder seguir. Hay muchos datos de este tipo que son supremamente útiles, que se llaman datos georreferenciados, que lo que nos permite hacer es unir una locación con un comportamiento y es bastante útil para hacer mucha investigación, pero hasta qué punto es legal que yo le pueda sacar a las personas sin permiso de estar monitoreando dónde están o dónde no están particularmente, es un tema también supremamente delicado. Y temas como este que salió esta semana. Esto es un artículo que salió esta semana realmente en Instagram, en la revista Semana, donde Instagram, por debajo no directamente Instagram, sino una aplicación que trabaja con Instagram y que está por debajo, lo que hacía era tomar las fotos que estaban geolocalizadas. Cuando nosotros tomamos una foto, normalmente él le dice, usted está en tal parte, y yo la subo y la publico en Instagram, y por eso la puedo replicar a Facebook o a WhatsApp o a lo que sea. Y ellos lo que están utilizando es tener todas esas bases de datos sin autorización expresa para poder hacer, digamos, una aplicación comercial, pero en términos generales lo que pueden hacer era ubicar dónde estaban cada una de las personas o dónde habían estado sin autorización mía de decir dónde había estado, partiendo de mis fotos, de lo que yo había puesto en Instagram particularmente en este caso. Entonces realmente aquí el tema ético es hasta qué punto es legal, hasta qué punto es ético que yo utilice los datos para acceder a cierta información personal, cómo yo genero todos esos contratos de usabilidad de datos y cómo yo garantizo que los datos que yo estoy utilizando realmente tengo el permiso para hacerlo y digamos, no estoy transgrediendo la privacidad de las personas, es un punto realmente importante. Otro punto que se vio, que estábamos viendo dentro del tema de las consideraciones, es el tema de inteligencia artificial versus inteligencia aumentada. Aquí hay un reto bastante importante que estamos viendo cuando hacemos investigación con uso de datos, sobre todo para los que están trabajando mucho en temas de desarrollo de robótica, en temas de inteligencia artificial, en temas de automatización de procesos, y es el tema de cómo la automatización, por lo que se está viendo, va a empezar a reemplazar a los humanos. Entonces tenemos títulos como este. Un experto de la automatización en inteligencia artificial dice que la automatización puede reemplazar el 40% de los trabajos durante los próximos 15 años. Estamos hablando de trabajos manuales. Conductores, estamos hablando de digitadores, estamos hablando de cajeros, estamos hablando de personas que atienden en teléfono, estamos hablando de cargos manuales. Normalmente estos cargos son cargos que tienen unos niveles de conocimiento muy bajos y normalmente son personas que tienen condiciones socioeconómicas más bajas. Entonces, realmente este tipo de tecnologías va a empezar a afectar a un espectro de la población que tiene un nivel de conocimiento o un nivel de condiciones socioeconómicas más bajas. ¿Hasta qué punto es ético que yo desarrolle una investigación, un producto, una tecnología que pueda afectar económicamente, socialmente a las personas menos favorecidas y que agranden más las brechas? Porque realmente quien se va a beneficiar de eso teóricamente son las personas que tenemos más conocimientos o que tenemos más formación. Otro punto, la toma de decisiones con la inteligencia artificial, que también se está pasando mucho. Entonces tenemos muchos procesos que son muy manuales, pero hasta qué punto es ideal que yo tenga un programa, una investigación, un desarrollo, una tecnología que pueda tomar decisiones de manera autónoma. Entonces aquí hablamos de qué puede pasar, qué puede salir mal con la inteligencia artificial y cómo lo sabremos. El problema en este momento ya es que hay tantos procesos, tantas definiciones, tantas herramientas, no solamente desde el sector privado, sino desde el sector público, se están haciendo
con algorítmica o con inteligencia artificial o con Big Data por debajo de herramientas de datos, ¿qué tan viable es que puedan llegar a cometer un error? Las máquinas no distinguen el bien del mal, no podemos educarlas para hacerlo y lo que van a hacer es replicar las decisiones basadas en los datos que nosotros les demos. Entonces, particularmente esto va muy alineado, por ejemplo, el tema de prevención de la criminalidad que les estaba mencionando. La policía está sistemáticamente identificando o tratando de prevenir casos de criminalidad en Estados Unidos con clases minoritarias, en vez de hacerlo, por ejemplo, con personas blancas que pueden ser probablemente y potencialmente más peligrosas. Entonces aquí hablamos de un tema muy importante y es cómo conciliar estos desarrollos, estas innovaciones con lo que nosotros tenemos como seres humanos. Y hablamos del tema de la inteligencia aumentada. Es una tendencia que ha venido constantemente mencionándose, pero que ha venido siendo cada vez más fuerte, y es el tema de cómo yo garantizo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los seres humanos, sino va a entrar a complementarlo, y todos los desarrollos y las investigaciones que utilizan datos, que están tratando de potenciar al ser humano y darle herramientas en vez de reemplazarlo, particularmente en el caso de los trabajos, en vez de que una persona yo la reemplace un conductor, como lo hago más eficiente para que un mismo conductor pueda trabajar un turno de 12 horas, 6 horas con un sistema automatizado de 6 horas manualmente, lo pueda llegar a tener. Entonces, es un punto importante también para tener en cuenta, es hasta qué punto los proyectos que vienen desarrollando tecnologías a partir del uso de datos intensivo, de datos en este caso, pueden llegar a reemplazar a los humanos y qué tan ético es. Este es un punto también muy importante. Hay muchas dinámicas, y como se los mencionaba al inicio de la sesión, en donde ya hay regulación de parte, digamos, de los gobiernos, de los institutos, de las investigaciones, de la misma academia, en donde ya tenemos unas reglas definidas en donde podemos empezar a aplicar proyectos y ya tenemos unas reglas de juego claras. Pero la tecnología va tan rápido, que tiene tantas aplicaciones o que tiene tantas funcionalidades, que hay soluciones o procesos que en este momento no tienen una regulación. Entonces, eso genera una problemática porque hay un campo gris, una zona en donde no sé si lo que estoy haciendo está bien o lo que estoy haciendo está mal, que no sé cómo actuar. Entonces, por ejemplo, temas como la asignación de empleo, vivienda, la seguridad social, la salud y los seguros son temas que están muy regulados. Incluso aquí en Colombia ya hemos hecho algunos pinitos y más adelante les voy a mostrar un par de herramientas que son, creo que supremamente interesantes para todos conocerlas, pero hay temas como la medicina, los sistemas ejecutorios, la educación, el retail, la milicia u otras interacciones sociales en donde definitivamente no tenemos al día de hoy una fortaleza en cómo utilizar los datos y no sabemos cómo comportarnos particularmente. Entonces, realmente, ¿quién se ha dado cuenta de esto primero? Obviamente Europa es el líder en este tipo de regulación, particularmente. Muchos de ustedes seguramente han escuchado eso, para los que no, hay una legislación ya vigente a partir del año 2018 en la Unión Europea que se llama GDPR. GDPR, las siglas son Protección General de Datos, la regulación y protección general de datos. Y la idea particular es generar un marco regulatorio para todos los países de la Unión Europea donde se protejan los datos y nos protejan a nosotros como usuarios finales para que todos estos temas éticos que hemos visto al inicio de la sesión no se presenten. Entonces, realmente el resumen que nos da GDPR, cuando ustedes entran a la página, nos habla de esto, que es el avance en protección de datos más importante que se ha hecho en los últimos 20 años y que es un marco regulatorio que fundamentalmente generará el marco en donde se manejan todos los datos en todos los sectores, desde la atención médica hasta la banca y más allá. Esto aplica para todos los sectores. Un punto importante a tener en cuenta desde el punto de vista de investigación es que si ustedes tienen algún proyecto en colaboración con alguna institución de la Unión Europea o con alguna entidad que tenga alguna base de la Unión Europea o datos de la Unión Europea, van a tener que estar enmarcados dentro del proceso de GDPR. Y no necesariamente porque estemos en Colombia estamos exentos de no conocerla o de no aplicarla. Es supremamente necesario que todo el mundo conozca esta reglamentación porque es algo que es la primera, pero no va a ser la única. En Colombia tenemos una contraparte a GDPR, que es la ley de habeas data, o la ley de protección de datos, que fue la primera aproximación que hizo el gobierno colombiano para la protección de los datos, y que incluso nosotros aquí en la Javeriana tenemos que regirnos por ella cuando utilizamos los datos, por ejemplo, de estudiantes, y particularmente para cualquier investigación que tenga manejo de datos sensibles, lo tenemos que hacer particularmente.
pero no tiene el alcance y la comprensibilidad que tiene esta solución del GDPR, esta regulación. ¿Cuáles son los puntos particulares en los que trabaja GDPR? Primero, alcance territorial aumentado, es decir, no solamente piensa en un país, sino piensa en toda la Unión Europea, y cualquier dato que se genere en la Unión Europea que sea tratado por otro país tiene que cumplir la legislación de GDPR. Entonces, en Colombia somos responsables de GDPR si trabajamos con datos generados o datos que vengan de Europa. Penalidades y consentimiento, un punto importante. Yo tengo que dar específicamente consentimiento a los investigadores, a los proyectos, para utilizar mis datos para un fin específico. Antes lo que se hacía es, yo pido un permiso general y si no lo pedí específicamente, asumo que la persona con el consentimiento que me dio lo va a poder, digamos, yo tengo permiso para utilizarlo. Tengo que cualquier uso, cualquier aplicación, pedir un permiso específico. Si no, eso da derecho a penalidades. Notificación de pérdida y violación de datos. Yo soy responsable de la seguridad de todos los datos que manejo. Eso me hace responsable en el sentido de que cada vez que haya algún problema, alguna falla, alguna violación de seguridad, tengo que responder y tengo que avisar de manera directa y rápida y eficiente a las personas que los datos fueron, por ejemplo, violados o se perdieron o alguien que no tenía autorización a verlos y desobedecerlos. Derecho a acceso y uso de datos es que cualquier persona puede ver lo que yo estoy haciendo con mis datos. Entonces yo puedo decirle el día de mañana dentro de una investigación legal, venga, muéstrame, usted recogió mis datos, yo lo utilicé, pero quiere saber qué está haciendo con ellos y quiero garantizar que efectivamente usted está cumpliendo lo que me está diciendo. Derecho a ser olvidado, un punto muy importante también que no se está teniendo en cuenta, es, yo le autorizo a usted a utilizar mis datos, pero esto no es por toda la eternidad hasta que usted acabe el proyecto. Si el día de mañana yo me arrepiento de esto, yo puedo ir a pedirle a usted un requerimiento y usted automáticamente tiene que dar mis datos de baja y tiene que borrarlo de todos los sistemas y me tiene que garantizar que no tiene ninguna copia de mis datos. Portabilidad de datos en el sentido de que yo el día de mañana puedo decirle mis datos que usted los tiene allá, tráigamelos o póngamelos donde yo quiera, porque no son datos suyos, son datos míos. La privacidad por diseño es la posibilidad de que los datos estén protegidos, enmascarados y que yo tenga la factibilidad de utilizarlos o cualquier persona dentro de una investigación los pueda usar, pero hablamos de temas, por ejemplo, de enmascaramiento. Enmascaramiento hace referencia, por ejemplo, cuando yo tengo una base de datos con nombres, apellidos, número de cédula, que todos esos datos que son sensibles yo los pueda convertir en caracteres alfanuméricos encriptados, de forma que solamente el investigador, particularmente con una serie de esquemas de seguridad, pueda garantizar que los datos están realmente siempre protegidos. Y oficiales de cumplimiento. Europa definió que dentro de todos sus países y dentro de todas sus estructuras y dentro de todas las organizaciones que están trabajando con temas de datos de ellos, va a haber una persona que tiene que estar responsable del cumplimiento y de toda la parte, digamos, de ejecución de GDPR como tal. Entonces, probablemente en un futuro cercano, si vamos a empezar a trabajar con estos temas, muy seguramente alguna persona va a tener que especializarse en estos conocimientos. Sé que a partir de algunas capacitaciones y algunos cursos que se están teniendo de parte de City College, City Program, perdón, de la Vicerrectoría de Investigación, se está teniendo acceso a capacitación por parte de los profesores a este tipo, digamos, de legislación para que ustedes sean conscientes y conozcan acerca de este tipo, digamos, de requerimientos particulares. Hay otro punto importante, es el reto de la regulación para la adopción de tecnologías de Big Data. Entonces, una cosa es lo que nosotros queremos hacer como investigación, otra cosa es la regulación y otra cosa es lo que les comentaba. La legislación va a una velocidad que probablemente es mucho más lenta de lo que va la tecnología. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que la legislación está obligando a hacer a algunas empresas, algunas organizaciones, instituciones de investigaciones. Entonces, por ejemplo, este primer dato, que es sacado directamente del artículo 12 y 15 de la Regulación de Protección de Datos de la Unión Europea, de GDPR. Los consumidores o cualquier persona que genere datos tiene derecho a acceder a la información significativa sobre la lógica involucrada, así como la importancia y consecuencias previstas de dicho procesamiento para el sujeto de los datos. O sea, yo puedo tener cualquier derecho como cualquier persona a saber qué hacen con mis datos, para qué lo están usando y si realmente están cumpliendo con lo que me prometieron. Si ustedes no me están cumpliendo, yo puedo ir a demandar y ustedes van a tener un problema porque hay penalidades con respecto a eso. Otro punto, por ejemplo, que está pasando en Estados Unidos.
En Estados Unidos hay ya muchas entidades del sector financiero que están empezando a tomar decisiones, por ejemplo, de préstamos de dinero o el mismo gobierno para acceder a subsidios a las personas, digamos, de menores recursos, lo está haciendo de manera autonómica con algoritmos y basados en datos. Hay una ley que salió a partir de eso que se llama la ley de créditos justos, donde le dice que si un banco niega el crédito, le debe proporcionar a usted la explicación específica de por qué le rechazó el crédito. ¿Por qué? Porque las decisiones ya no las están tomando las personas, las están tomando los sistemas basados en los datos y probablemente en Big Data. Entonces, ya las instituciones y el mismo gobierno tienen que, por ejemplo, responderle a una persona que quiere tener acceso a una vivienda de interés social, por qué le rechazaron el préstamo, por qué le rechazaron la hipoteca o por qué le aprobaron el préstamo y a él y no a otra persona. Y acá, por ejemplo, un tema específicamente dado del tema de las viviendas de interés social que pasó en Texas. En 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que los demandantes solo necesitan demostrar que una política tuvo un impacto discriminatorio en una clase protegida y no que la discriminación fue intencional. Esto hace referencia a lo que les decía de la toma de decisiones autonómicas. Las máquinas no saben qué es bueno o qué es malo, no saben qué es ético o no es ético. Cuando basamos la información y la toma de decisiones en los datos, el sistema lo único que está haciendo es utilizar los datos y está tomando la decisión y está tratando de tomar esas determinaciones en una historia. En ese orden de ideas, en el 2015 se determinó realmente que había un error sistemático en la forma como se estaban tomando las decisiones para asignar préstamos o acceso a vivienda de interés social en el estado de Texas, y el estado de Texas determinó realmente que no era legal, que no era ilegal el hecho en sí de que fuera bueno o malo, que el algoritmo supiera o no supiera, sino que lo estaba haciendo. Y esto está pasando realmente muy fuerte en este caso. Temas como los que veníamos viendo, temas regulatorios en la adopción de tecnologías de Big Data, ya estamos viendo las primeras multas a estas compañías, y esto es un riesgo también desde el punto de vista de lo que estamos haciendo en investigación. Estas multas que, por ejemplo, pagó Google y pagó Facebook, de 57 millones de dólares que pagó Google y que le cobró Francia por el mal uso de los datos de esta recolección de los datos, no eran necesariamente solamente para uso comercial, era para desarrollar nuevas tecnologías en sus centros de investigación. Ellos querían tener los datos de las personas cuando hablaban en lenguaje natural para poder hacer un asistente personal que fuera mucho más entendible en su celular, pudieran marcar con el teléfono, que pudieran poner música. El fin era comercial, no era malo, pero era un proyecto de investigación y terminaron siendo afectados por eso. O Facebook también ya está demandado en un proceso legal en Estados Unidos, en donde ya le han puesto varias multas y su presidente ejecutivo está a punto de salir de la compañía o al borde de salir de la compañía por la presión que están haciendo, por el mal uso de los perfiles de los 50 millones de usuarios que están teniendo a nivel de votación. Entonces, realmente esto es un tema ya real. En el caso particular de la investigación, donde nosotros hagamos mal uso de los datos que tengamos y estamos trabajando con entidades europeas o entidades incluso americanas que ya están empezando a trabajar con este tema de regulación, vamos a estar expuestos a temas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico. Colombia, nuevamente, va un paso siempre atrás desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de regulación, y casi siempre adoptamos la regulación no europea, sino la regulación americana, porque es una regulación un poco más flexible. Pero en términos generales, muy seguramente la ley de Big Data o la ley de manejo y protección de datos va a verse afectada en Colombia por las decisiones que se están tomando a nivel mundial, con lo cual es algo con lo que tenemos que vivir en nuestro día a día, aprender mucho de eso. Entonces, hay algunas recomendaciones o requerimientos que están surgiendo realmente en este momento y que se deberían tener en cuenta a la hora de utilizar datos para proyectos de investigación. Entonces, primero, hablamos del tema de supervisión e intervención humana. Cuando hablamos de supervisión e intervención humana, hablamos particularmente de esta capacidad que tenemos o de la posibilidad que deberíamos tener nosotros dentro del proyecto de investigación de que no solamente las máquinas tomen decisiones o saquen conocimiento a partir de los datos y generen conclusiones. Sí, las máquinas nos facilitan o las tecnologías nos facilitan procesos, pero siempre debería haber un proceso, un paso previo de supervisión humana después de hacer todo ese procesamiento para validar que las conclusiones, los elementos o las decisiones que se están tomando estén enmarcadas en un concepto ético o en un concepto legal de la realidad del país o del estudio que estamos haciendo. Entonces, esa es una primera recomendación. Robustez y seguridad técnicas. Punto muy importante. Nosotros, si vamos a hacer manejo de datos, debemos garantizar
con las herramientas tecnológicas, ya sea en este caso, por ejemplo, para la Universidad Javeriana a través de la Unidad de Tecnologías de Información de la TI, o cualquier otro elemento de protección de datos, que los datos están protegidos, que no vamos a tener problemas de ataques de seguridad, que no nos van a robar los datos, que el día de mañana, si nosotros tenemos los datos guardados en un computador, estaban anonimizados y nadie va a poder hacer un mal uso de esos datos, y que no van a poder, y que todos los procesos que tenemos de investigación sean precisos, confiables y reproducibles. También es un punto muy importante, porque no sirve de nada hacer investigación si el día de mañana alguien no puede reproducir la investigación, o no confía, o no es preciso en la investigación o los resultados que estamos haciendo. La privacidad y el control de los datos va muy amarrado al tema de la robustez, es cómo yo protejo los datos personales de las personas y la calidad y la integridad de los datos. Yo tengo que ser muy consciente de que los datos privados los tengo que mantener privados y tengo que garantizar que quien tiene acceso a esos datos es quien debería tenerlos. No cualquier investigador puede entrar a mirarlos, no cualquier persona del equipo, sino debería tener normalmente personas encargadas de estos esquemas de privacidad y de seguridad. Transparencia. Tengo que ser muy transparente para que el día de mañana cualquier entidad gubernamental, la misma institución con la que estamos trabajando en los proyectos de investigación o cualquier persona que quiera hacer una auditoría, pueda yo mostrarle cuál es la trazabilidad, dónde se originó el dato, quién lo mantuvo, quién lo utilizó, qué transformación se hizo y dónde lo guardé al final, específicamente. La explicabilidad y la comunicación de los datos sea fluida, que esto sea fácil de hacer y no que yo tenga que ponerme a buscar documentación e información y que resulta que el investigador que hizo eso se fue y nunca dejó documentado lo que hizo, sino que tengo que tener la certeza de que todos los procesos quedaron realmente consignados. Diversidad, no discriminación y equidad. Esto hace referencia al tema de los sesgos. ¿Cómo garantizo yo que los datos que estoy utilizando no van a resultar en procesos que van a generar discriminación o problemas de equidad de acceso o de toma de decisiones? Entonces, evitar el sesgo injusto, accesibilidad, diseño universal y la participación de los interesados. De nuevo, cuando utilizo datos de redes sociales, tengo que ser muy consciente que los datos de redes sociales son una parte de la realidad del mundo, pero no son completamente representativos de la realidad total y sobre todo en países como en Colombia, en donde normalmente no todo el mundo tiene acceso a redes sociales. Bienestar social y ambiental. Importante que la mayoría o la utilización de los datos puedan generar procesos que el día de mañana mejoren la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el impacto social y la sociedad y la democracia. En la medida de lo posible yo tengo que garantizar que cuando hago procesos de uso de datos no se afecte el tema democrático, que el tema de la aplicabilidad sea sostenible, que utilice temas que sean amigables con el medio ambiente y que tengan realmente resultados que puedan impactar socialmente a la comunidad con la que estoy trabajando. Y finalmente el tema de responsabilidad, que es el tema de auditoría, minimización e información sobre impacto negativo, compensaciones y reparación. Esto hace, digamos, más referencia a temas mucho más legales, pero que yo debería tener muy claro al inicio de un proyecto de investigación donde utilizo datos. ¿Cómo voy a auditar los datos? ¿Quién va a ser el responsable de auditar los datos? ¿Quién va a ser el responsable de la seguridad de los datos? ¿Cuáles son los roles de acceso a los datos? ¿Quién va a tener acceso a los datos y por qué va a tener acceso a los datos? ¿Quién va a poder manipularlos, en el buen sentido de la palabra, para transformarlos o sacar información? ¿Y quién solamente va a tener derecho a consultar los datos enmascarados? ¿Cómo voy a manejar el impacto negativo de la utilización de los datos? Yo quiero que los datos los utilicemos para hacer bien, no para hacer mal. ¿Y cómo voy a hacer la compensación y la reparación en caso de que por algún motivo los esquemas de control y de seguridad que yo propuse al inicio del proyecto no se cumplieran? ¿Y cómo voy a reparar a las personas que se vieron afectadas por el mal uso de los datos que yo tenía, o a las instituciones o a las organizaciones que hicieron estos datos? En este orden de ideas, y ya para terminar, traigo dos ejemplos de dos organizaciones enfocadas en delimitar y definir parámetros para el uso de datos, realmente. Una es una institución que me pareció muy interesante, que estuve investigando esta semana a partir de la creación de esta charla, que se llama el Berryman Klein Center, que es un centro desarrollado principalmente por la Universidad de Harvard. Entonces ellos tienen un foco principal en hablar de la ética y el gobierno de los datos en el marco de la inteligencia artificial o del uso de las tecnologías de información para el procesamiento de datos. Entonces ellos lo que hablan particularmente es cómo hacer o cómo garantizar en esta era en donde la tecnología va moviéndose tan rápido y yo
pensé en una aplicación hoy para un proyecto, pero mañana tengo otro y pasado mañana tengo otro, y sucesivamente, para garantizar que todos los procesos que estoy llevando a cabo sean realmente éticos, tengan un marco jurídico fuerte, tengan un marco desde el punto de vista de comportamiento fuerte, y cómo aprovecho yo la tecnología sin violar los derechos de las personas o los derechos de las comunidades. Entonces eso ya han venido trabajando, esto es solamente una muestra, hay muchísimos proyectos en este estilo que han venido trabajando. Hablan, por ejemplo, de algoritmos y justicia, y desarrollaron varias líneas de investigación en donde empezaron a identificar problemáticas que se han venido desarrollando a partir de la aplicación de algoritmos en el tema de justicia, particularmente, y lo que dan es mejores prácticas, recomendaciones y algunos ejemplos de lo que han venido trabajando vehículos autónomos. Por ejemplo, medios y calidad de la información, el tema de noticias falsas, que se ha venido generando constantemente y sobre una problemática realmente de cómo nos engaña o cómo nos manipulan algunos gobiernos, algunas organizaciones para creer cosas que no realmente son ciertas y nosotros por inocentes empezamos a replicar mucha información que realmente no es verdad. Eso lo están investigando ellos. Transparencia y explicabilidad, el hecho de cómo yo utilizo los datos para ser suficientemente transparente y para explicar las decisiones que estoy tomando desde el punto de vista de algoritmos. Ciberseguridad, cooperación, la parte, digamos, de inclusión y gobierno global. En este caso, ¿cómo garantizo yo que las personas que tienen menos acceso económico a la tecnología no queden fuera de la representación, sino que definitivamente sean representadas en estos temas? Es un punto muy importante. Entonces, este centro particularmente se lo recomiendo mucho, tiene muchísima información y esto lo que nos da es un ejemplo y un marco de lo que debería estar pasando muy probablemente en los próximos años en el mercado colombiano y en la parte de la industria de investigación colombiana, realmente, que sería particularmente centros transversales a la investigación, en donde se apoya a los investigadores, y los investigadores no pueden ser expertos en todos estos temas, y lo entendemos. Ustedes no tienen que ser expertos en tecnología, en el tema que ustedes van a hacer la investigación, en ética, en conceptos legales, en conceptos jurídicos, pero lo que están generándose son centros que transversalmente los pueden apoyar dependiendo del interés y del campo de investigación que ustedes quieren desarrollar en este tipo de conocimientos, y les permiten a ustedes más fácilmente poder involucrar estos conocimientos en sus proyectos. El otro elemento que quería mostrarles, o la otra organización que está desarrollándose, es una organización que se llama Partnership on AI, Sociedad de la Inteligencia Artificial. Básicamente, lo que dice es que, es una charla que la saqué básicamente de un profesor de práctica económica política de la escuela de Kennedy, que es una de las personas, uno de los docentes. Esto es una organización muy interesante porque no es solamente desde el punto de vista de academia, sino en general. Una parte, digamos, tripartita donde está la academia, las instituciones gubernamentales y el sector privado trabajando en conjunto para encontrar mejores prácticas para utilizar las herramientas tecnológicas en pro de tener beneficios sociales, desde el punto de vista de investigación, de desarrollo, comercialización, aplicaciones desde el punto de vista prácticos. Y aquí lo que nos dice esto es básicamente, si solamente las tecnologías de información y de inteligencia artificial solamente serán útiles para la mayoría de las políticas públicas y las prácticas si son adoptadas si hay mejores prácticas que son adoptadas por todas las fuerzas que están trabajando en pos de ellas. Entonces no nos sirve de nada solamente que la academia tenga mejores prácticas, sino el sector comercial y la industrial están haciendo cosas que son poco éticas o el gobierno no está teniendo en cuenta. Aquí ellos están trabajando en conjunto para poder garantizar que los desarrollos que se hacen en investigación, que se ponen al servicio de las comunidades o de los consumidores desde el punto de vista comercial, tengan también un marco regulatorio. Entonces aquí ellos hacen temas como este, en donde traen distintas voces de distintos, digamos, componentes para generar distintos tipos de tecnologías, y lo que están haciendo es básicamente formular mejores prácticas. Entonces ya me dicen a mí, mire, si usted va a desarrollar un proyecto particular en la parte y quiere asegurarse de que su proyecto sea transparente, sea auditable y sea sensato, usted debería tener unas mejores prácticas que deberían ser estas en el manejo de los datos. Tiene que definir esto, B, C, D, y están haciendo muchas iniciativas. Una muy importante es cómo yo aplico estas herramientas para el bien común, para el social good. Pues AI for Social Good es una iniciativa muy fuerte que está trabajando la mayoría de universidades y corporaciones, y es que esto no se vuelva solamente algo de generar plata, de generar, digamos, conocimiento que sea solamente aplicable a temas comerciales, sino que también beneficien a la sociedad. Y que la sociedad
sea influenciada de manera positiva, tanto en el trabajo, la economía y la colaboración entre las personas y los sistemas, a partir del uso de los datos. Con esta diapositiva termino mi presentación. Quisiera agradecerles a todos por el tiempo pues, que dedicaron el día de hoy y pues quiero poner en consideración si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en particular. Sí. En este momento, desde el programa de inglés virtual, estamos desarrollando un estudio para entender un poco cómo se construyen varias interacciones sociales y también la forma en la que nuestros estudiantes están utilizando nuestras diferentes plataformas, porque tenemos varias. Y hay un interés en entender cómo la plataforma de Blackboard está siendo utilizada por los estudiantes y también entender cómo los recursos que nosotros estamos poniendo ahí realmente están teniendo un valor para los estudiantes. Y una solución que pensamos era a través de mapas de clics, de cómo los estudiantes estaban interactuando con la plataforma, pero entramos en la duda de, bueno, ¿a quién le pertenece realmente esa información? Si les pertenece a los estudiantes, le pertenece a la universidad, le pertenece a Blackboard. Y siendo como un third party, como de qué manera podemos nosotros entrar a interactuar con ellos para que tengamos acceso a esa información y empezar a potencializar esa herramienta que tenemos en el programa. Entonces, no sé qué insights nos pueden dar. Pues digamos que en términos generales es una problemática que es bastante común a la hora de poder hacer ese uso de los datos. Es tratar de entender muy bien desde el punto de vista contractual de quién es el uso de los datos, de quién es el derecho de los datos. Si es de la parte que genera el dato, si es de la parte que provee la plataforma o si es de la parte que realmente utiliza el dato. A veces hay unas zonas grises. Normalmente la recomendación es que en ese orden de ideas se define un trabajo común en donde esté la universidad, esta representación desde el punto de vista de los estudiantes, que son las personas que están generando este tipo de comportamientos, y obviamente el proveedor de la solución tecnológica, que es el que al final de cuentas tiene su plataforma. Normalmente lo que hemos encontrado es que cuando hay investigación con fines de entender particularmente un comportamiento y el objetivo no es generar un beneficio económico más allá de entender cómo hay unas dinámicas de comportamiento, la mayoría de compañías privadas son muy abiertas en que los datos se puedan llegar a utilizar, estableciendo unos parámetros definidos obviamente y unos límites sobre lo que se puede llegar a usar. Ellos son muy abiertos en esos temas. Me preocupa un poco más por lo que me cuenta sin conocer mucho el proyecto, es el manejo de los datos y sobre todo si hay data sensible o data personal de los estudiantes que pueda llegar a ser utilizada en ese tipo de soluciones, porque en este caso es muy importante garantizar que el estudio o el manejo de esos datos se haga de forma en que todos los datos estén enmascarados o protegidos y que no haya posibilidad que el día de mañana, cuando se vaya a hacer una replicación o cuando se vaya a hacer una utilización de estos datos, forma de identificar particularmente a algún estudiante en particular que haya hecho X o Y uso de la plataforma en X o Y motivo. Entonces digamos que esa línea es bastante tenue, pero realmente la recomendación es tratar de involucrar a la mayor cantidad de partes que están siendo, digamos, partícipes de ese proceso y a todas dejarles muy claro desde el principio lo que se quiere hacer, lo que se quiere utilizar. Normalmente cuando uno es claro en estos temas, la mayoría de las partes terminan accediendo y obviamente poniendo unos límites sobre lo que se debería o no debería hacer con la información. ¿Y la universidad no tiene alguna, no sé, como taller o guía para hacer toda esta parte de militar los datos? Porque tal vez nosotros tenemos el conocimiento desde el punto de vista del manejo de bases de datos, de incluso conectarnos con la API de ellos, pero de pronto sí tenemos unas falencias grandes en seguridad y cómo vamos a encriptar la información para evitar cualquier tipo de leak o de... Digamos que en términos de red no desconozco, porque soy relativamente nuevo en la universidad, ese tipo de soluciones. Probablemente habría que revisar con la DTI. Hay un oficial de cumplimiento de protección de datos. Oficial de protección de datos también. Que es de Secretaría General, pronto construye, sí. Sí, probablemente ellos. Vale. No sé si hay alguna otra duda. Muchísimas gracias. Sí, sí.
Gracias por la conferencia. En el caso de los estudiantes, ¿cómo se está generando esa sensibilización acerca de la importancia de abordar éticamente el uso de los datos o la inteligencia artificial? ¿Cómo están haciendo ese abordaje transdisciplinar? ¿Y tienen algo como comité de ética para hacer procesos constructivos? Por Natalia Pedraza. Digamos que en términos generales que le voy a ceder la palabra a Erika, que desde la Vicerrectoría de Investigación conoce un poco más acerca de estos procesos. Digamos que hay dos instancias. Normalmente cuando hay dos instancias que podemos tener en cuenta. Normalmente los procesos de investigación con los estudiantes se generan a partir de grupos o semilleros de investigación. Y allí pues cuentan con sus tutores, que son las personas que son las encargadas de orientarlos, y normalmente pues ellos ya son personas que tienen más experiencia en este tipo de consideraciones éticas y en aspectos técnicos, tanto los éticos como los técnicos de las investigaciones. Por otro lado, en cada una de las facultades existen comités de ética de la investigación, y esos comités de ética de la investigación son los responsables en la revisión de los proyectos de investigación desde una perspectiva técnica y también ética. Entonces, digamos que la guía estaría, digamos, los comités de investigación y ética son la primera instancia en la cual cualquier proyecto de investigación debería llegar allí para tener algún tipo de orientaciones. Muchísimas gracias.